Buenas, en esta oportunidad vamos a desarrollar algunos conceptos básicos del derecho laboral en el trabajo en Venezuela, tomando como referencia la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora y su aplicación en esta relación laboral. Primer punto, tenemos la relación de trabajo y el contrato de trabajo, constituyendo esto un vínculo jurídico que nace cuando una persona presta un servicio personal bajo una dirección y una dependencia de otro, a cambio de una remuneración. En la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, esta idea se encuentra reflejada en su artículo 55, donde el contrato de trabajo se concibe como un acuerdo mediante el cual la persona se obliga a prestar servicios dentro del proceso social del trabajo. Seguidamente, entre las características del contrato, tenemos que es bilateral, porque genera obligaciones recíprocas, es oneroso, porque debe existir un intercambio entre el trabajo y el salario, es de tracto sucesivo, porque su ejecución se prolonga en el tiempo, y es intuitu personae, porque se celebra atendiendo a la identidad de las partes involucradas. Asimismo, en relación a los elementos del contrato, tenemos que como principales elementos se encuentra el consentimiento, que tiene que ser un objeto lícito, la presentación personal de un servicio, tiene que existir una remuneración y, por supuesto, una subordinación. Estos elementos permiten una diferencia entre otros tipos de prestaciones de servicio. Asimismo, la presunción sobre la relación del trabajo. En nuestra LOC establece que la protección especial siempre va a favor del trabajador. Cuando se demuestra las prestaciones de servicio o que no existe un contrato escrito, se presume y se da cierta versión del trabajador, siempre favoreciendo esto para establecer lo que son las defensas en la informalidad laboral. En cuanto a la forma de prueba y contrato de trabajo, la ley establece que el contrato debe formalizarse por escrito, con 2 ejemplares en originales. No obstante, aun cuando no exista un documento escrito, la relación de trabajo se puede probarse por medios de recibos, nóminas, testigos, correo electrónico, orden de trabajo y muchos elementos más de convicción. En cuanto a los elementos del contrato del trabajo, este no obliga a lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias jurídicas derivadas de la ley, como las convenciones colectivas, los principios que rigen el trabajo como un hecho social, y cuando no exista una estipulación concreta, nuestra LOC suple esa ausencia con sus propias disposiciones. En cuanto a las obligaciones y deberes del patrón y del trabajador, tenemos que las obligaciones del patrón destacan un pago puntual del salario, la garantía de las condiciones seguras e higiénicas, el respeto a la dignidad del trabajador y la provisión de los medios necesarios para ejecutar la labor. Por su parte, el trabajador debe desempeñar sus funciones de manera diligente, acatar las normas internas y preservar los instrumentos de trabajo. La clasificación legal del contrato de trabajo, tenemos que existen 3 modalidades principales del contrato. Contrato de tiempo indeterminado, que constituye la regla de mayor generalmente, el contrato de tiempo determinado, que tiene una duración fija, y el contrato de una obra determinada, que concluye al finalizar una obra o un servicio que se pautó. Entre los contratos atípicos y las figuras encubiertas, tenemos que aunque una relación se presente bajo otra denominación, si en la práctica concurre la prestación de un servicio personal, la subordinación,
y la remuneración, entonces existe una relación de trabajo. En cuanto a la sustitución de los patrones como segundo punto, tenemos que ocurre cuando en una empresa o parte de ella cambia de dueño o titular, pero la actividad laboral continúa sin interrupciones. En ese caso, el nuevo patrón ocupa la posición jurídica del anterior y debe respetar las relaciones de pago existentes, incluyendo la antigüedad y todos los derechos adquiridos. Como requisito, ocurre que deben haber todos los elementos. Debe existir una empresa que se transfiera su propiedad de titularidad, que continúe la actividad laboral o productiva y que permanezca la relación de trabajo con el personal anteriormente involucrado. Si no hay continuidad real de la actividad, no puede hablarse propiamente dicho de una sustitución patronal. En cuanto a la cesión y transferencia, puede producirse por la venta, por la fusión, por el traspaso, por el arrendamiento o por otro. Lo importante no es la forma de negocio, sino que la unidad productiva pase a otra persona, pero la actividad siga desarrollándose. La notificación de sustitución debe notificarse previamente al trabajador, a su organización sindical y al inspector de trabajo. Hay todos tres elementos. Esta notificación debe hacerse de manera escrita, con indicaciones del sustituto, la fecha de la sustitución y las causas de esa sustitución. La terminación de la causa de sustitución, por su lado, no extingue por sí sola el contrato de trabajo. Por el contrario, la regla general es la continuidad de la relación laboral con el nuevo patrón, conservándose la antigüedad y, como ya mencionamos, los derechos del trabajador. En cuanto a la sustitución y el pago de prestaciones, la sustitución no borra las obligaciones laborales ya causadas. Esto significa que las prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, diferencias salariales y derechos adquiridos deben respetarse. La sustitución no puede usarse para iniciar una relación de trabajo desde cero. Como tercer punto tenemos la sustitución de la relación de trabajo. Y esto constituye, esta suspensión constituye una pausa temporal, no una terminación. Durante ese tiempo, el trabajador deja de prestar su servicio y el patrón deja de pagar su salario, pero el vínculo laboral continúa vigente. En cuanto a la terminación de la relación de trabajo, la terminación de la relación de trabajo es la extinción definitiva del vínculo laboral entre el patrono y el trabajador. La LOC, en su artículo 76, establece que la relación de trabajo puede terminarse por despido, por retiro o por voluntad común entre las partes y por una cuarta que es causa ajena a la voluntad de ambos. El primero, terminación voluntaria de la parte. Esta forma ocurre cuando el patrón o trabajadora acuerdan libremente el fin de la relación de manera laboral de un mutuo acuerdo. Con la terminación de causa ajena de la parte, se trata por supuestos externos, como la muerte de un trabajador, la imposibilidad física o legal de continuar prestando un servicio. En cuanto a la terminación de voluntad unilateral, conocido también como el despido, en el artículo 77 de la LOC define el despido como una manifestación voluntaria unilateral del patrón o patrona de poner fin a la relación de trabajo. El despido puede ser justificado o no justificado según exista o no exista la causa prevista en la ley. Y asimismo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo de la LOC contiene que la causa justificada de despido, entre ellas puede ser la falta de probidad, vía de hecho, la inasistencia injustificada, entre otras pues. En cuanto al retiro, en el artículo 78 de la LOC define el retiro como una manifestación voluntaria, igualmente unilateral, pero del trabajador o de la trabajadora,
y que pone fin a esta relación. La oportunidad para efectuar el despido o retiro. En la terminación de la relación, la ley exige atender de manera oportuna el despido o el retiro. Allí aparece lo que se llama el preaviso, que es el aviso de manera anticipada para establecer o informar del fin de este servicio o trabajo y sustitución personal. En cuanto al perdón de la falta, significa que el patrón conoce una falta, pero decide no despedir por ella o dejar pasar el hecho sin reaccionar dentro del tiempo reglamentario y oportuno. Como ya nombramos, el preaviso es la notificación anticipada de la voluntad de terminar una relación de trabajo. En la Ley Orgánica del Trabajo, trabajador y trabajadora, su regulación aparece vinculada al retiro y a una terminación unilateral. Y entre las características que tiene el preaviso es que es previo, se debe ser de manera formal, debe comunicarse de manera clara y verificable, es unilateral porque el límite une las dos partes y es protector porque busca siempre evitar una determinación sorpresiva. En cuanto a la forma y la prueba debe ser clara, permanente y permitir su comprobación. Lo ideal es que conste por escrito y que indique la fecha en el momento que fue entregado para que cumpla con los pasos exigidos por la ley. En cuanto a la omisión, ¿qué ocurre en caso de una omisión del preaviso? Ocurre que cuando la parte está obligada a informar el preaviso, si no se hace o se establece fuera de tiempo, en este caso la ley prevé consecuencias económicas, el pago de los beneficios y de indemnización equivalente al lapso que se omitió. Siguiente punto tenemos la indemnización por daños y perjuicios equivalentes al preaviso. Esto quiere decir que la consecuencia legal es la indemnización de daño y perjuicio equivalente al tiempo que debió considerarse como el preaviso. Como siguiente punto tenemos lo que es el despido, y como ya lo dijimos, es unilateral en la relación de trabajo establecido en el artículo 79, y el mismo artículo 79 de la ley enumera la causa del despido: falta de probidad, inasistencia justificada, abandono del trabajo, daño del equipo a cual están asignados. En cuanto al abandono del trabajo, es una de las causas de despido justificada en el artículo 79, como lo dijimos, y ocurre cuando el trabajador se aparta de las obligaciones laborales de manera injustificada y que afecta la continuidad del trabajo diario y de los deberes en el trabajo. En cuanto a la notificación de despido, nuestra LOC exige que el despido sea notificado conforme a un procedimiento legal y aplicable. En la práctica, el patrón debe dejar constancia de la causa invocada y la decisión de terminar la relación, porque el despido no puede quedar con una mera afirmación y de manera verbal, debe quedar con un respaldo. Asimismo, vamos a hablar de lo que es la terminación injustificada del contrato. En este caso, si el patrón termina la relación antes del vencimiento del plazo o antes de concluir una obra sin una causa legal, la terminación se considera injustificada y por lo tanto el responsable tiene una responsabilidad indemnizadora por el cumplimiento de ese contrato. En cuanto al retiro, es una manifestación igualmente voluntaria de manera unilateral del trabajador o trabajadora de poner fin. El artículo 78 reconoce como una forma de terminación de la relación laboral y distingue entre el retiro voluntario y el retiro justificado. El retiro voluntario simple, cuando el trabajador decide irse por su propia voluntad sin invocar alguna causa imputable al patrón. Y el justificado, cuando el trabajador
termina la relación por hechos graves atribuibles a su patrón, de modo que la salida no se considera una renuncia simple. Entre los causales del retiro justificado tenemos el maltrato, la falta de respeto, la negativa del pago oportuno del salario, el cumplimiento de las obligaciones laborables, la inseguridad laboral y el acoso laboral y sexual, entre otras. En cuanto al despido indirecto, es la figura que se configura, valga la redundancia, cuando el patrón, sin decir formalmente te despido, realiza actos graves o reiterados que obligan al trabajador a retirarse. Por eso se le llama también un despido encubierto o forzoso. En cuanto a la equivalencia entre el despido justificado y el retiro justificado, cuando el patrón despide sin causa legal a un trabajador o retira por una culpa grave del patrón, los efectos del trabajador son esencialmente equivalentes. Esa equivalencia protege al trabajador frente a las maniobras patronales que intentan disfrazar un despido como una renuncia. Quieren hacerlo ver como que renunció, pero legalmente es un despido. Las prestaciones de antigüedades, como octavo punto, tenemos que es un derecho del trabajador que se va acumulando a lo largo del tiempo de su servicio. Nuestra LOC establece que debe calcularse en base al salario y puede ser depositada en un fideicomiso o acreditada en cuenta a nombre del trabajador. Esta también genera intereses y puede servir como garantía en los casos permitidos por la ley. Si el trabajador fallece, ese derecho puede ser reclamado por sus beneficiarios. La determinación de la prestación de la antigüedad se hace conforme al artículo 142 de la LOC. En términos generales, se acredita al trabajador un monto equivalente a 5 días de salario por cada mes de servicio y adicionalmente, después del primer año, 2 días por salario por cada año de servicio, acumulativo hasta un máximo legal permitido. La base del cálculo debe hacerse con un salario devengado por el trabajador, incluyendo los conceptos que la ley ordena incorporar para este fin. El destino de esta prestación de antigüedad es asegurar la reserva económica a favor del trabajador. Esa reserva puede mantenerse en fideicomiso, en una contabilidad separada o en otro mecanismo autorizado por la ley, siempre bajo la protección del trabajador y no del empresario o del jefe. La constitución de los fondos de fideicomiso. La LOC prevé que la prestación de la antigüedad pueda ser depositada en un fideicomiso individual o acreditada a la cuenta del trabajador en una institución financiera. Este mecanismo tiene como finalidad garantizar la seguridad y la disponibilidad futura de este derecho del trabajador. El bono en cuenta y el pago de interés. La ley también permite que se abone a la cuenta las prestaciones de la antigüedad, lo que significa que el patrón puede acreditar periódicamente el monto correspondiente a favor del trabajador sin necesidad de entregárselo directamente en efectivo. Además, esos fondos generan intereses que deben ser acreditados o depositados periódicamente, generalmente cada 6 meses. Préstamos con garantías de antigüedad. Puede servir como garantía para ciertos préstamos, siempre bajo los límites establecidos en la ley. Esto justifica que el trabajador que es titular de un derecho acumulado puede disponer de él conforme a los mecanismos permitidos. Y la antigüedad en caso de muerte. La prestación de antigüedad no se extingue sin más. Los beneficios legalmente llamados pueden reclamarse en los términos previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, trabajador y trabajadora y demás normas aplicables. Muchas gracias.